¿Sabe usted qué es una oportunidad? Es el motor que mueve nuestro día a día. Es en lo que creemos, en lo que creamos pieza a pieza. En Comunica diseñamos momentos que cambian la vida de adultos, niños y paso a paso el futuro de una comunidad. Somos oportunidades, somos Comunica. Síganos en nuestras redes sociales y conversemos por aquellos a quienes más ama. Mariana. Muy contentos, ya casi terminando nuestros conversatorios, el 7º conversatorio. 8 conversatorios en todo el mes de mayo del uso de apoyos visuales. Y hoy vamos a hablar del uso de apoyos visuales en la estimulación del lenguaje. Y para eso tenemos a Mariana, es terapeuta del lenguaje de Bambini. Por aquí está Mariana, ya se está conectando. Muy agradecida de que estén con nosotros, acompañándonos. Hola, hola Mela. Vamos a ver, ahí se nos están uniendo más. En esta celebración de nuestro aniversario, 2 años de Comunica, un sueño, un anhelo de muchos años. Mi nombre es Ruth, para los que no me conocen, soy terapeuta de lenguaje. Trabajé 15 años y con personas con discapacidad inicié este sueño porque en realidad ha sido un sueño. Diseñando materiales de apoyo para la comunicación y para la conducta. Y bueno, este 1 de mayo celebramos los 2 años de haber iniciado. Vamos a ver qué se nos hizo Mariana. A ver, hola Daniela, Marce, hola, hola. Saludos, vamos a ver por acá, tenemos a Mariana. Que se nos salió. Les comentaba que ya vamos por el 7º conversatorio. Hemos hablado del uso... Hola, Mariana. Ahora sí, tenía un problema de conexión, pero ya lo logré. Súper, ¿Cómo estás, Ruth? ¿Todo bien? Bien, y vos, muchísimas gracias, Mariana, por aceptar la invitación y aceptar... Muchas gracias por invitarme. Qué bueno. La idea es poder compartir un ratito y ojalá que si tienen alguna duda, algún comentario, ¿verdad? Que nos vayan escribiendo. Claro. Ahí hay varias que se nos van escribiendo. Saludos, saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les comentaba, Mariana, que ya vamos por el 7º conversatorio, hablando de apoyos visuales. Sí, ya el que nos queda sería apoyos visuales en el aula, pero hemos hablado del uso de apoyos visuales en la casa, del uso de apoyos visuales en la persona con TEA, del uso de apoyos visuales para el manejo de las emociones, en clases virtuales, para adulto mayor. Y bueno, hoy vamos a hablar del uso de apoyos visuales en la estimulación del lenguaje. Y de nuevo, muchísimas gracias. Mariana, antes de empezar así como a lo que vinimos, me gustaría poner en contexto a las personas que tal vez es el primer conversatorio, ¿verdad? Comentarles que hemos estado hablando del uso de apoyos visuales. Los apoyos visuales, podemos hablar de que es cualquier información que nos entra por la vista, ¿verdad? Que nosotros podemos ver para acompañar lo que nos dicen. Entonces, los movimientos corporales, las expresiones faciales, los gestos, las imágenes, ¿verdad? Ya ahí sí, las imágenes o la palabra escrita son apoyos visuales. Entonces, siempre digo esto, Mariana, antes de arrancar, para dejar claro, ¿verdad?, la diferencia entre este tipo de apoyos visuales o lo que es un sistema aumentativo alternativo de comunicación. Es distinto. En este caso nos vamos a enfocar en la comprensión, porque el apoyo visual lo que hace es eso, favorecer la comprensión, la atención de la persona que nos escucha, y ahí vamos a ir hablando un poquito, Mariana. Muchísimas gracias. Vamos, no sé si podemos ir hablando como del lenguaje, para aquellas personas que tienen como la sombra que es lenguaje y bueno, la diferencia entre comunicación y lenguaje. Claro, ok, sí. El lenguaje es un término, ¿verdad?, que al principio se confunde mucho y se mezcla, ¿verdad?, con comunicación, con habla, inclusive con idioma,
O sea, las personas creen que son prácticamente sinónimos, pero son todas totalmente diferentes, ¿verdad? El lenguaje es la capacidad exclusiva del ser humano, ¿verdad? Para comunicar sus pensamientos, sus sentimientos, sus necesidades mediante un conjunto de signos, ¿verdad? Y este puede ser mediante un lenguaje oral, mediante el lenguaje de señas, mediante el lenguaje escrito, ¿verdad? Entonces es muy diferente, ¿verdad? Cada una se va dividiendo en sus componentes y así. Por ejemplo, habla es ya cuando nosotros nos expresamos y articulamos, ¿verdad? Y utilizamos los sonidos, y comunicación implica, ¿verdad? Exponer el mensaje a otras personas, generar una interacción social. Entonces cada uno es súper diferente. Y hoy vamos a hablar de cómo estos apoyos visuales los utilizamos exclusivamente en el lenguaje. Claro, sí, porque a veces, bueno, ahora que usted decía el lenguaje, ¿verdad? Que es el conjunto de símbolos, una persona se puede comunicar, pero no necesariamente tenga lenguaje. Entonces, es importante, ¿verdad? Que la comunicación, desde que el bebé nace, ya hay comunicación, desde formas muy tempranas, y ya va desarrollando, y conforme va creciendo, va desarrollando el lenguaje. Entonces, es importante aquellos papitos, ¿verdad? Que nos ven y que sepan, ¿verdad? Que el lenguaje es un proceso que se va desarrollando conforme el bebito va creciendo. Y qué importante, en las primeras etapas, ¿verdad? En los primeros meses, pues toda la estimulación para que el lenguaje se pueda dar. Ahora, hay chicos que tienen una condición y pues hay un reto, ¿verdad? Más complicado para llegar al desarrollo del lenguaje, pero no quiere decir que no haya comunicación, como para enfocarnos en eso, ¿verdad? Que a veces también se dice, no tiene lenguaje, entonces no se comunica. No necesariamente. Exactamente. ¿Verdad? No necesariamente. Y eso es sumamente importante. Mariana, y el lenguaje, cuando hablamos de lenguaje, comprensión y expresión, ¿verdad? A veces también se tiende como a pensar que el lenguaje es solo la expresión, es solo cuando hablamos o cuando decimos algo. Exactamente. Sí, inclusive me he topado con gente que dice que la expresión es más complicada que la comprensión, pero yo diría que es al revés. La comprensión es igual, es esa capacidad de analizar e interpretar toda la información proveniente del ambiente. Y nosotros captamos esa información por medio de todos los sentidos entran en juego. La parte auditiva, por ejemplo, comprender que los sonidos de la ambulancia, mira, algo está pasando, una emergencia, ¿verdad? O alguna expresión que significa peligro, o la palabra hablada, ¿verdad? Que es lo más común. La información visual, ¿verdad? Comprender esa información visual, mira, estoy viendo un rótulo que dice, cuidado, no toque, no entrar, ¿verdad? No pasar. Inclusive me dan un dibujito y a veces es solo como la parte escrita, ¿verdad? O inclusive entender cuáles son los gestos que la persona me está haciendo, porque a veces, y también muchos chicos ya pasa, que nosotros como personas damos mucha información visual a través de los gestos, a través de las expresiones, de cosas que no nos gustan. Entonces tal vez nuestra boca está diciendo una cosa, pero nuestros gestos otra. Entonces comprender es todo un reto, ¿verdad? Pero implica también analizar esos expresiones y saber qué significa, mira, que movió el labio así y todo esto, ¿verdad? Es mucha información, ¿verdad? La que sea, inclusive hay información táctil, por ejemplo, que tal persona, mira, me dio un apretón de manos muy fuerte, o mira, a esta persona no le gusta que la abrace, o no le gusta el contacto físico, etcétera. Entonces, comprender no es solo como algo tan sencillo de explicar, sino que implica muchos sentidos. También implica como prerequisitos como poner atención, ¿verdad? Si vos no pones atención es muy difícil que vos comprendas. Implica también seguir órdenes, porque eso es algo súper complicado en los chicos que yo trabajo de 2 añitos, ¿verdad? Casi ninguno sigue órdenes, pero todo es un proceso. Y también implica responder a preguntas, realmente es todo un tema. Y bueno, la expresión, ¿verdad? Perdón, ahora que usted decía eso de la comprensión, ¿verdad? De la comprensión de qué vacilón, pero es cierto. Muchas veces una persona puede estar diciendo algo, pero con su expresión corporal está diciendo otra cosa, con sus gestos, con su expresión facial, o está diciendo, no, estoy tranquila, pero en realidad no está tranquila, está súper enojada. Entonces,
hay que tener esa habilidad para poder comprender lo que me está expresando con su cara, con sus gestos. Y eso es sumamente importante. No podemos subestimarlo, ¿verdad? Que la comprensión, porque eso que usted dice que es importante. Como el típico de las mujeres, como que le preguntan, pero ¿estás bien? Y yo no, estoy bien, Ah. ¿verdad? Entonces, y en realidad no es así. y en realidad no estamos bien, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy típico. Y bueno, ya la expresión es esa salida de información y bueno, nosotros por lo general pensamos que es exclusivamente oral, son palabras nada más, pero la expresión puede darse mediante muchas formas, ¿verdad? Puede ser mediante señas, mediante un mensaje escrito, igual mediante nuestros gestos que también son salida de información. Y qué sé yo, si yo hago un dibujo y te lo enseño, o mediante pictogramas, también son parte de la expresión. Expresión. Qué importante que las personas, digamos, hagamos conciencia que cuando hablamos de comunicación o hablamos de lenguaje, nosotros, de las dos áreas, ¿verdad? No estoy diciendo que no estoy poniendo en el mismo lugar, sino en los dos casos, la comprensión y la expresión no es lo mismo. Y hay que considerar, porque casi siempre uno dice, ¿qué es comunicación? Ah, es transmitir un mensaje. No, también es entender en el lenguaje de manera, o sea, no es solamente hablar, es entender lo que me están diciendo. Entonces, esa es la comunicación recíproca, ¿verdad? Que yo tengo que, está bien transmitir, pero tengo que entender lo que me dicen. Y ahí es donde yo quisiera como quedarme, en la parte de comprensión, porque también les digo a los que nos están acompañando, que ya digamos, cuando hablamos de expresión, sí utilizamos otras estrategias, incluso en chicos que tienen un reto de comunicación y que no hay lenguaje oral, por ejemplo, entonces ya usamos otro tipo de estrategias, no es lo mismo. Y ahí es donde yo quiero siempre y siempre recalco, ¿verdad? Porque nos quedamos cortos utilizando tal vez apoyos visuales para la comprensión y creemos que con eso ya solucionamos el problema de expresión, que es otra cosa. Entonces, volviéndonos a comprensión, Mariana, ¿cómo es la comprensión de un bebé, digamos? Ok, eso es algo muy importante porque igual subestimamos la comprensión que tienen los bebés y esta realmente se da desde que ellos nacen, ¿verdad? Y van observando con sus ojitos todo el mundo que les rodea y les va entrando esa información. Entonces tenemos que al nacimiento, a los 3 meses, ¿verdad? Digamos, si ellos escuchan un ruido fuerte, por ejemplo, un puertazo o que alguien pega un grito, ¿verdad? O las bombetas de Año Nuevo, ellos se sobresaltan, ¿verdad? Ellos entienden que algo está pasando, que es diferente, ¿verdad? A lo que usualmente están acostumbrados, inclusive pueden hacer como una respuesta, por ejemplo, cambios en el ritmo cardíaco, en la temperatura, inclusive empezar el llanto, ¿verdad? Y esas son formas en las que ellos dan a entender que él sabe que algo está pasando, ¿verdad? También, por ejemplo, están llorando, llega su mamá y les habla y les hace shh, y ellos se calman, ¿verdad? Y ya, están en paz. Esa es una forma, ¿verdad? De que ellos comprenden, mira, mi mamá ya llegó conmigo, ya llegó, está aquí conmigo. Esa es otra forma. Y también, por ejemplo, cuando en el cuarto llega una persona que es un primo lejano, que no lo conoce, y él inclusive hasta pela los ojos, ¿quién es? ¿Cuál es esta voz que no reconozco, verdad? Entonces, ellos entienden un montón, aunque uno lo subestimen, pero ellos entienden un montón. Después ya va siendo más complejo, digamos, de los 4 a los 6 meses, ya moviendo los ojos en dirección como a diferentes sonidos, van buscando un poquito la fuente sonora, también presta atención a los diferentes ruidos del ambiente, ¿verdad? Que eso es algo muy fundamental, ¿verdad? Que la atención va ligada también un poco de la comunicación. También va prestando atención cuando lo llaman. Ah, mira, este es mi nombre. Cada vez que dicen este conjunto de sonidos, me están llamando a mí. Sí. Yo se supone que tengo que responder a esto, ¿verdad? E inclusive los bebés son muy cargas para ir reconociendo las entonaciones de la voz de sus padres, ¿verdad? Entonces, que si esto es un poquito más alto, mira, esta es mi mamá, y mi mamá siempre habla en este tono, y si me hablan en este otro tono es que no, que está enojada, entonces, uy, algo hice, algo que no tenía que tocar, ¿verdad? Y ya después de los 6 meses es un poco más complejo, ¿verdad?
entienden consignas básicas, ¿verdad? Como dame, no, cuando quieren, ¿verdad? Cuando quieren hacen caso, cuando quieren no, ¿verdad? También saben cómo jugar. Ya responden al hombre, digamos, y ya, Ajá, ya uno dice, mira, qué vivo, todo lo está viendo, todo lo sigue. ajá. Ese del peekaboo, ¿verdad? Que se esconde, él sabe que es un jueguito, ¿verdad? También mira el ambiente y sabe cuando algo cambió, inclusive ya tocando el año, ¿verdad? Como puede ser 11 meses, por ahí. Ya si un papá le dice, como por ejemplo, dame galleta, algo así, dame la galleta, él puede ser capaz de dárselo, ¿verdad? Hay algunos chicos que son muy cargas y lo pueden hacer, ya está. Mm. Por eso es que se dice que comprenden mucho más de lo que hablan, ¿verdad? Porque la habla, Exactamente, pues, ok. la Entonces, comprensión, ajá. Mariana, sumamente importante, Ujú, incluso pensando, digamos, en un chico ya con una condición, que muchas ujú, veces se empieza a buscar ayuda después, ¿verdad? Ya cuando empezamos a notar que hay algo después del año. Y todo ese año se pudo haber, digamos, también estimulado en la parte de comprensión, que se va a ver reflejada también en la expresión. Entonces, es ujú, importantísimo ver eso, digamos, en cualquier chico, ver que es un área, pero sumamente ujú, importante para trabajar, para estimular, y ujú, que el niño está como una esponjita, eso que dice usted sensorialmente, ¿verdad? Que la comprensión no es solamente que uno se imagina, ¿verdad? Pero es que entra por los sentidos. Y ujú, aquí es donde yo quiero entrar, digamos, a nivel visual, ¿verdad? Entonces, ujú, ¿cómo? Porque me preguntan muchísimo la gente y me dice, ujú, ¿a qué edad yo puedo exponerlo a imágenes, por ejemplo? ¿O a qué edad yo ujú, uso apoyos visuales? Y ujú. uno el primer apoyo visual que usa con un bebé es uno como mamá, ¿verdad? Exactamente. Para que le vean todas las expresiones. Entonces, no podríamos decir que hay una edad, ¿verdad? Ujú, Si en realidad el niño desde que nace, pues está desarrollando la comprensión demasiado, demasiado, demasiado para hacer las bases, por decirlo así, para una expresión. Entonces, me exacto. pregunta mucho eso, ¿verdad? Que hasta qué edad empiezo yo a trabajar con apoyos visuales. Bueno, Ok. Bueno, vos tenés razón, me encantó tu punto, ¿verdad? Eh, Siento que desde que el niño nace está siempre expuesto, ¿verdad? Mucha información visual y siento que desde ese momento empieza, pero si ya nos referimos como en las imágenes como tal, yo diría que puede ser desde los 9 meses en adelante, ¿verdad? Tal vez a los 9 meses no te comprenda así como, pero ya puedes iniciar, ¿verdad? Que va a ir viendo la silueta de las figuras que uno le va proponiendo y ya como al añito ya le va a ir agarrando nada más el toque y qué significa cada una de las cositas. Ujú, ahora eso que decías, digamos, de la comprensión, también es algo que me preguntan muchísimo. ujú, Entonces, ¿cuándo los uso yo? ¿Verdad? En qué situación? Bueno, uno lo que busca es que favorezcan lo que uno les está diciendo. Si no hay ajá, una comprensión de esa imagen, hay que ujú, empezar por la comprensión. Entonces, lo que ajá, es empezar a integrarla, a darle un significado, porque si no, ajá. el visual pierde sentido. Entonces, de nada vamos Sí, a usar una imagen muy compleja si no me va a exacto. funcionar, ¿verdad? Ya como Y, estrategia. y eso que estamos hablando ya como de pictogramas o imágenes o dibujos, pero también los apoyos visuales pueden ser objetos concretos, ¿verdad? Y los objetos concretos sí los podemos usar desde los 6 meses, digamos. Qué sé yo, que si vos tenés un set de frutas, ¿verdad? O estos set de frutas de tela que son como más manipulables, entonces imagínate, inclusive mucho antes puedes usarlos. Porque eso, casi Mariana, que eso es lo que, digamos, nos preguntan mucho. A mí me preguntan Ujú, muchísimo eso, la edad, cuándo, cómo hago con esto, ¿verdad? Entonces, si lo ujú, vemos en un desarrollo típico, nosotros dentro de la estimulación de un bebé usamos apoyos ujú, visuales sin tener que pensar mucho como estrategia. Agarramos un libro de ujú, cuentos y se lo contamos. Ahora vemos la ajá, imagen muy bonita y se lo contamos, hasta uno mismo está viendo el libro y está con el bebecito, ¿verdad? ujú, Pensar mucho como estrategia. Cuando lo usamos como estrategia, ahí sí es muy importante que lo comprenda. Y si no lo comprende, pues ujú, entonces llevarlo a esa comprensión.
porque ahí, digamos, ahí, Mariana, ¿qué pasa, digamos, cuando nosotros le hablamos a un niño? Ujú. Le hablamos, no hacemos una expresión facial, no usamos Ajá, gestos, no, le hablamos por decirle algo, no sé, le contamos un cuento y no usamos un cuento. Me explico, le contamos una historia y no usamos nada, ni siquiera nos expresamos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso y hacer ajá. y decir algo, ¿verdad? Ya utilizando un apoyo visual. Sí, digamos, el lenguaje oral o la palabra, digamos, ya habla, es como muy fugaz y es como muy compleja a veces, digamos, por ejemplo, a veces usamos muchas palabras muy complejas para hablarle a un bebé y el bebé y toda esta información y no lo logra comprender, tiene que ir tejiendo el significado de cada una de esas palabras, ¿verdad? Es todo un proceso, entonces es más difícil que los niños pequeñitos se entiendan a través de esta manera, así, porque es muy fugaz, todo se lo lleva el viento, etcétera. En cambio, tú lo que estás diciendo, se lo estás enseñando una imagen, la imagen es estática, se va a quedar ahí, ojalá siempre uses la misma imagen, ¿verdad? No estar cambiando de imagen siempre. Entonces eso va a ir quedando en la memoria, en la memoria, en la memoria, se va a ir insertando y lo va a ir comprendiendo de mejor manera, ¿verdad? Por ejemplo, esto de los cuentos en la estimulación del lenguaje, yo digo que es una herramienta muy poderosa, porque los papás, yo he visto, así, lo he visto de primera mano, los papás que le leen cuentos a los chicos todas las noches y así, son constantes, qué sé yo, el lunes es el monstruo de colores, todos los lunes monstruo de colores, pues sí, sí, así. Llego yo a terapia con el cuento de un monstruo de colores, ya se lo saben. Pero Claro. ¿qué pasa si yo se lo contara pero no se lo muestro, ¿verdad? O no lo involucro a él en ese proceso. Eh, no lo siento conmigo, o qué sé yo, él está jugando con otra cosa mientras yo le leo el cuento, no me está poniendo atención, no va a resultar, no va a ser lo mismo. Exactamente. Entonces ahí es donde muchas personas tienen la duda de cuál es la efectividad. Bueno, es que si nosotros tenemos un apoyo visual, vamos a Ujú. lograr mayor concentración, mayor atención, va a haber una memorización, porque la persona, obviamente por constancia, ¿verdad? Al estarlo repitiendo, repitiendo y Sí, repitiendo, excelente. va a lograr memorizar, ¿verdad? Y ahí es donde Exacto. no solo hablamos de una imagen, sino de cualquier apoyo visual que nosotros usemos de una manera constante, de una manera repetitiva, pero que Ujú. eso para lograr esa participación en esa persona. Y ahí, ese ejemplo que pusiste del cuento, yo cuento un cuento y no tengo el cuento, no Sí, lo ¿no? puedo no lo puedo Ajá, involucrar, porque la participación se logra cuando tenemos un apoyo visual, ¿verdad? Entonces, exactamente. en edades tempranas podemos decir que el uso de apoyos visuales es sumamente importante para el desarrollo de la comprensión, ¿verdad? Exacto. Y de la comprensión vamos a lograr expresión. Ahora, eso cuando hablamos de edades tempranas, en un desarrollo del lenguaje típico. Pero cuando hay reto de comunicación vamos a hacer exactamente igual. Nosotros necesitamos trabajar esa comprensión, necesitamos involucrarlo para que participe, que memorice exactamente igual, ¿verdad? No podemos dar como, Exacto. ajá. Hablando, digamos, porque sí, de la estimulación del lenguaje, sí podríamos dar como ese tipo, digamos, de recomendaciones a los papás, por ejemplo, ahora que decía lo del cuento, ¿qué otras cosas podemos recomendarle a un papá para estimular la comprensión de sus niños? ¿Verdad? Claro. Bueno, aparte del cuento, yo diría que las flashcards, ¿verdad? Son muy importantes porque, y ojalá sean como imágenes reales, como estos Montessori, ¿verdad? Em, por ejemplo, vos le presentás esa imagen real y, qué sé yo, hacen una visita a la refri, ¿verdad? Y, ay, busquemos las frutas, ¿verdad? Mira, ¿cuál es igual a esta, verdad? Emparejemos. O inclusive con las mismas frutitas que tienen ellos ahí en la casa. El set de frutas, el famoso set de frutas, o fichitas de los animales, o hoy vamos a ir al zoológico, ¿verdad? Entonces, ay, llevemos las flashes, mira, vos viste ese animal, ¿verdad? Inclusive ya cuando lleguen a la casa, ¿verdad? María, Preguntarles. ahora Ujú. que de las flashes, de las tarjetitas, para que Ajá, aquí, son tarjetas, pero, y eso es algo ajá. que también me preguntan mucho, ¿verdad? ¿Qué Ujú, usa una fotografía o un pictograma? Y yo ujú. siempre les digo que lo que se vea más
comprensible, más real. Digamos, una fotografía bien tomada en un fondo blanco, maravillosa. Pero no necesariamente porque sea una fotografía va a ser bien tomada, o sea, bien tomada me refiero a un fondo blanco, que sea clara lo que se vea, ¿verdad? Exacto. Sí, muchas veces yo pongo en comparación un pictograma, por decirte algo, que se ve bastante, digamos, claro, los chicos. Voy a ponerlo ahí. Ay, es que ahí más o menos se ve, ¿verdad? Bueno, vemos, digamos, los niños, la carita perfectamente, ¿verdad? Muchas veces comparamos un pictograma como este con una fotografía que se tomó en la casa, ¿verdad? Donde no tiene un fondo blanco, sino que está llena de estímulos por detrás, no está con una impresión de calidad. Entonces, ahí entra mucho la lógica, ¿verdad? No solo es porque sea fotografía, no, que sea una fotografía donde se muestre de verdad real, ¿verdad? Se muestre claro, porque lo que queremos es que favorezca la comprensión. Entonces, hay pictogramas de pictogramas, también hay pictogramas muy complejos. Entonces tampoco es, entonces ahí es como importante como valorar eso, ¿verdad? Irnos a la lógica, ¿verdad? Claro. Algo que se comprenda. Es que hay tarjetas, por ejemplo, que son estos dibujitos, todos lindos, ¿verdad? Pero qué sé yo, es un elefante rosado, o son cosas como que no corresponden a la realidad, ¿verdad? Entonces ya cuando los chicos como asocian esa imagen, ¿verdad? Con el objeto real, se quedan Ajá. Sí, ya se necesita, digamos, un nivel de simbolización de ¿verdad? Pues, más complejo, claro, para entender el elefantito rosado, y ojalá que sea un elefante ahí medio, ojalá que ni siquiera se vea el completo, solo la trompa y rosado. Eso es complejo. Y bueno, es muy importante, digamos, en los primeros años nosotros recomendamos que le hablen constantemente a los chicos, ¿verdad? Pero eso también tiene que ir apoyado, ¿verdad? De imágenes, de objetos, ¿verdad? Es muy importante porque, como decimos, las palabras se las llevan el viento. Algunos chicos, el área lingüística no va a ser su fuerte, puede ser por genética, ¿verdad? Por factores biológicos, etcétera. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que utilicemos esos apoyos, ya sea como cuentos, ¿verdad? Ilustraciones, inclusive hay videos de YouTube que son muy buenos, ¿verdad? Obviamente no como por periodos muy prolongados ni así, sino que sé yo, hay una canción muy linda, puede ser momentáneamente, como mira, bueno, nosotros en sesión de trapo casi siempre con una canción de Lola, se la enseñamos a chicos, la hacemos nosotras, ¿verdad? Hola, hola, o la de adiós, y se entiende muchísimo mejor que solo nosotras cantarlo, por ejemplo. Claro, claro. Por ejemplo, no sé, aquí tengo eso es una rutina, tengo el de cepillado de dientes, ¿verdad? Que se ve bastante. No es lo mismo que nosotros. Digamos, vamos a lavarnos los dientes, vamos a lavarnos los dientes, a decir, vamos a lavarnos los dientes y cantemos la canción de lavarnos los dientes y ¿verdad? Exactamente. Y el gesto y la imagen no es lo mismo. No es lo mismo, volviendo, digamos, a lo que veníamos hablando, porque definitivamente la persona atiende más cuando hay un apoyo visual, ¿verdad? A la información que cuando solamente lo escucha, porque como usted dice, ¿verdad? Las palabras son fugaces, se fueron, y cuando hay un niño con una condición, con mucho más razón, ¿verdad? Claro. Que eso hablamos en el conversatorio de la persona con TEA, exactamente, ya por su condición, ¿verdad? Aún así necesita más el apoyo visual. Si a uno se le va, si uno dice algo, sí, claro. Disculpa, ¿qué fue lo que me dijo? No se le va a ir a un niño pequeño o a una persona con alguna condición, con mucho más razón, ¿verdad? Entonces, esta sería tu recomendación, Mariana, digamos, cuando están pequeños, entonces hablarles, pero usar mucho apoyo visual, ¿verdad? Entonces, ojalá que tengamos la cancioncita, ojalá la imagen, ¿verdad? Si creemos el cuento, tengamos el cuento. Sí, inclusive los títeres, ¿verdad? Pueden funcionar como un apoyo visual para apoyar, ¿verdad? Lo que está diciendo el cuento propiamente también. Y algo que te iba a decir, bueno, yo que trabajo, mi fuerte son los chicos de 2 años y a los 2 años algo pasa en el cerebro, es la etapa de los berrinches, ¿verdad? Entonces yo recomiendo mucho, porque mucha gente
tiene como esa concepción de que las rutinas son exclusivas para las personas con problemas conductuales o para las personas con discapacidad, pero yo les digo que un niño de 2 años tiene que tener una rutina y ojalá una rutina visual, porque eso le va a ayudar a anticipar su día, ¿verdad? Le va a ayudar a anticipar actividades. Está la del lavado de dientes, es muy bonita, inclusive cuando los chicos están aprendiendo a controlar sus esfínteres, ¿verdad? Aprendiendo a ir al baño. Usar apoyos visuales les va a ayudar un montón, ponerlos, ¿verdad? Ahí en la puerta y así, y ellos se van a concentrar y dicen, ah, ok, y, ay, se me iba a olvidar a lavarme las manos, pero no, aquí está, no se me olvidó, ¿verdad? Ahí está atendiendo y participando, claro, es que esa es la idea, súper bueno. Si alguien tuviera alguna consulta o algún comentario, con muchísimo gusto, para eso estamos, ¿verdad? En el caso de Mariana, bueno, Mariana trabaja en estimulación temprana, como ella decía, ¿verdad? El trabajo más fuerte es con niños pequeños, entonces cualquier consulta, pues, maravilloso. En el caso mío, pues trabajo más con chicos con discapacidad y con complejas con condiciones. Pero bueno, esa es la idea de poder colaborar, de poder hacer reflexión en esta parte de lo importante que es la comunicación y que nosotros a veces hablamos demasiado, pero apoyamos muy poco, ¿verdad? Entonces, es importante. Yo no sé, Mariana, si ves algún comentario o algo, me decís, porque yo la vez pasada no voy. No, vieras que el día de hoy no. Sí, la vez pasada no sé por qué no podía verlos, entonces la mamita con la que estoy conversando era la que me lo iba leyendo. Muchísimas gracias. Sí quería hablar exactamente de eso, de la parte de la estimulación, de lo importante que es en la estimulación del lenguaje. Nosotros, como mamás, a veces se nos va y, ¿verdad? En el día a día, y a veces creemos que este tipo de cosas es como más bien más trabajo de lo que tengo que hacer, pero en realidad es un apoyo valiosísimo, y entre más nos comprendan, ¿verdad? Nuestros chicos, en el caso de nuestros hijos, pues más bien nos favorecen a nosotros como mamás y nos facilita el seguimiento de instrucciones, el no tener que estar repitiendo una y otra vez las cosas, ¿verdad? Más bien nos favorece. Entonces, no verlo como una carga de trabajo, sino más bien ver que es parte de que ellos se puedan involucrar y que puedan participar, ¿verdad? Y en el caso, pues, obviamente, cuando es un niño con retos de comunicación, pues, es un área que tenemos que, ¿verdad? Y que a veces la obviamos y que la subestimamos. No, sí me entendió, pero es que a veces, pero es que la habla es compleja, lo que hablábamos es compleja, ¿sí? Entonces, no es tan fácil. No, y también, Ruth, quería aprovechar este momento porque yo también colaboro en muchos kinders. Entonces, algo que me ha llamado la atención es que también se subestima a los chicos que tienen dificultades en la comprensión, más no en la expresión, ¿verdad? Porque a veces puede pasar que es al revés. Digamos, es más común encontrar chicos con necesidades, ¿verdad? O retos expresivos que comprensivos. Pero a veces sí nos pasa que es al revés. Entonces, me ha pasado mucho que los teachers son como, ay, es que él no entiende, no obedece, no sigue instrucciones, ¿verdad? No me pone atención, etcétera. Pero, ¿verdad? Qué importante sería utilizar estos apoyos visuales, ¿verdad? Que tal vez una imagen haga la diferencia en este chico, ¿verdad? Si le enseñamos, qué sé yo, que tiene que hacer fila y le enseñamos un dibujito, ¿verdad? Una imagen o algo, lo que sea, y ya puede hacer la diferencia. Ah, ok, tengo que hacer fila, mira. Puede ser que el chico nada más necesita un apoyito, ¿verdad? Y eso haga totalmente la diferencia. Y eso haga la diferencia, claro que sí, así es, definitivamente. No, Mariana, muchísimas gracias. Este conversatorio, como todos los conversatorios, los hemos subido a YouTube, entonces van a estar ahí. Ahorita los pasamos así en vivo, pero todos se van guardando para que no lo puedan ver. Entonces, todo el resto está en el canal de YouTube y ahí los van a ir viendo, porque para que puedan aprovechar. Entonces, no, Mariana, muchísimas gracias. De verdad que muy agradecida por haber aceptado la invitación, y cualquier consulta ahí nos pueden escribir a nosotros o directamente a Mariana, terapia de lenguaje Bambini, ¿verdad? Sí, gracias. Seguir, muchísimas gracias. Un placer, de verdad, haber estado este ratico compartiendo.
Muchas gracias por la invitación y ojalá todos se apunten, ¿verdad?, a involucrar más los apoyos visuales en la vida de los chicos pequeñitos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Mami. Chao, nos vemos.